Esta mañana me da mucho gusto saludar a Pablo García, quien es psicoterapeuta y también tanatólogo. Él es especialista porque el tema del día de hoy es el duelo en estos tiempos de pandemia que toma totalmente otra dimensión. Pablo, muy buenos días. Muy buenos días, Tere. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros queridos radioescuchas. Muchísimas gracias. Y bueno, pues precisamente este tema, Pablo, que nos expliques esto del duelo, porque bueno, pues ya fuera del aire platicando un poquito, tú me decías, Ajá, va más allá de una pérdida, ¿no? Porque cuando hablamos de duelo, inmediatamente lo que pensamos es en la muerte de una persona allegada, un familiar, un amigo, sí. alguien querido, ¿no? Pero esto del duelo Ujú. es más amplio. Sí, totalmente. Estamos hablando de cuatro grandes aspectos importantes que también incluyen la separación. Puede ser la separación de la pareja o la separación, obviamente, de las relaciones. También tenemos cuando alguien tiene una pérdida de un miembro o de una función de ese miembro, por ejemplo, los pacientes diabéticos, eh, la extirpación de una mama en una persona, en una mujer con cáncer. Hay que trabajar todo eso, hasta algo muy simple, que pareciera muy simple, pero que no lo es, que es la pérdida de una mascota que nos ha acompañado durante toda su vida. Entonces, hay muchos aspectos que la tanatología revisa y nos permite acompañar, pero que en esta época lo tenemos muy a flor de piel, esta parte que nos está acercando, que es la pérdida de nuestros seres queridos por muerte, por las condiciones que nos impacta, obviamente, el COVID-19. Yo creo que por la muerte y también por ausencia, ¿no? Cuando hay Sí, gente lejana y que sabemos que no podemos ir a verla, a pesar sí. de, ¿no? A pesar de que podríamos estar ayudando, podríamos estar cuidando y que no podemos movernos, yo creo que tienes razón, más que nunca a flor de piel tenemos esa sensibilidad ante la muerte, más que nada, ¿no? Ante la muerte. Y yo quisiera que nos hablaras de qué podemos hacer, porque muchas veces nos quedamos con ese sentimiento adentro, ¿no? Murió Sí. una persona llegada, tuvimos una pérdida, como tú bien dices, más que nunca también, ahora sí he hablado de la salud, de la diabetes, de enfermedades que son para toda la vida Ujú. y que cuando nos las notifican, bueno, es algo también Sí, terrible. Entonces, exacto. ¿qué hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Mira, en todo ciclo vital hay una situación relacional que implica abrir y cerrar el ciclo. El problema que tenemos ahora por las condiciones de la epidemia que nos azota, por cuestiones legales, el sector salud obviamente impone una serie de cuestiones obligatorias, no nada más para México, sino para todo el mundo, que nos limita en las cuestiones de los ritos funerarios, pero también desde que tenemos un paciente que tuvimos que internarlo o tuvimos que hospitalizarlo y que tuvo que ser intubado porque tuvimos que conectarle un respirador o un ventilador. Entonces, esto hace un impacto que nos aleja de manera forzada de la condición de la gratitud o del esfuerzo, algo que desgraciadamente le llamamos despedida, pero que no es una despedida, y entender esta parte de decir, ¿cómo hago para agradecerle a mi padre, a mi madre, a mi abuelo, a mi hermano que está internado, que está hospitalizado? Y entonces esto hace una situación compleja, porque a veces ni siquiera en el rito funerario podemos hacer unas exequias como las hacíamos antes, ¿no? Así En es. esto, sin que esto niegue que haya ceremonias, ¿no? O sea, la ley no prohíbe que haya ceremonias, lo único que hace es limitar la presencia de los colectivos dentro de las instituciones funerarias. Es todo lo que hace. Y obviamente que quienes estaban acostumbrados a inhumar los cuerpos de sus seres queridos, esto es enterrarlos, ya no procede porque es por obligación y por ley la condición de cremarlos. Entonces, esto viene a cambiar hasta las estructuras culturales de los ritos funerarios. Y que Y, es y desde la parte relacional nos impacta también porque nos separan de este ser amado desde que lo tuvimos que internar. Así es, y que además también golpea tradiciones, costumbres de las familias, ¿no? Que cultos Sí. también, o sea, hay gente que definitivamente nunca pensó
en que lo fueran a incinerar, ¿no? Que no era su deseo y sin embargo, bajo estas circunstancias, bueno, pues no queda de otra. Exacto. Sí, aparte en el centro occidente de México es muy común que hagamos un ritual que es obviamente muy doloroso, teniendo el ataúd, el cuerpo, el ataúd abierto, que no se usa en muchos otros lugares, ¿eh? Ujú. Pensamos que esto es común en todo México y no, en el norte no. Entonces hay condiciones que tienen que ver con distintos modelos de cultura por distintas regiones que hay en México, ¿no? Pero sí impacta. Por ejemplo, las zonas originarias o indígenas del sureste mexicano también les está impactando porque ellos están acostumbrados a tener la presencia del cuerpo sobre un petate, obviamente el cuerpo mortuorio, y ahora simplemente les dicen las instancias, pues te lo cambio por una cajita con las cenizas de tu ser amado. Y entonces, desde estas partes, pero tenemos que de alguna manera innovar hasta en nuestras condiciones de los rituales de cierre de ciclo. Y por eso es importante en la Gestalt, decimos mucho el imperativo de vivir en el aquí y el ahora. Y obviamente disfrutar a las personas, gozar a las personas en vida y obviamente entender cómo podemos poder tener la frecuencia necesaria sin el contacto físico, obviamente. Entonces, esto nos ha impuesto muchas cuestiones que van más hacia la parte de la creatividad de la relación, no la rigidez en términos de negación, porque pareciera que nos están negando la libertad de poder salir Sí. y nada más ajeno a esto. O sea, esto es una cuestión de carácter obligatorio, porque obviamente no sabemos cuál es el modelo de contagio y creemos que no es fácil. Ahora que ya nos está acercando y que cada uno de nosotros puede que conozca ya un caso o varios casos, es decir, pues antes yo no sabía y me decían las gentes, ay, esto ha de ser una mentira que inventan, ¿no? Los Sí. gobiernos. Y no es cierto. Y como yo sí estaba involucrado con un hospital, pues entonces yo sí veía morir a la gente en el hospital. Y aparte de manera muy grotesca, aparentemente, ¿no? En esto. Pero ahora de repente resulta que ya es mi compadre, que ya es mi primo, que ya es mi cuñado, y de repente, o en mi propia casa, hay gente que dice, mi papá se contagió. Entonces lo tenemos en un aislado en la casa, y entonces tenemos que entrar a su habitación, pues con cubrebocas, con caretas, con guantes, para llevar el alimento, y, híjoles, es complicado. Muy Nos ha doloroso. puesto una lección muy difícil de entender. Así es. Entonces, primero tenemos que enfrentar la realidad, ¿no? Por lo que tú me estás diciendo. ¿Qué está pasando ahorita? ¿Qué es lo que estoy Ajá. viendo? ¿Qué es lo que estoy enfrentando? Pero entonces, después, ¿qué pasa cuando esta realidad, este dolor me supera, ¿no? Porque Sí, hay personas que la persona que se le va era muy importante en su vida, ¿no? Y sí, vemos sentimientos muy fuertes. claro. Mira, lo que he notado en consulta y en el hospital también es que, por ejemplo, si se llega a infectar primero la mujer y ella infecta o cree que infecta al hombre o a su compañero, lo que he visto en múltiples casos es que la mujer es más resiliente por naturaleza. Mm. Y lo que he visto es que cuando llega a contagiar a su compañero, el compañero la ve de manera muy difícil y he tenido ya varios casos de parejas o familias en donde es el marido quien muere, recibiendo obviamente el contagio de alguno de los otros miembros de la familia, o es el abuelo quien muere cuando la que se contagió o se infectó primero fue la abuela. Y entonces, el problema de la que queda es que obviamente asume la culpa de imponer la enfermedad y la muerte a su compañero amado. Entonces, hay que trabajar desde la culpa. Es decir, por mi culpa se infectó mi marido y mi marido no. Pero no vemos hasta dónde él fue más frágil que yo, él fue más vulnerable que yo. Y obviamente hay gente que dice, pues es que mi papá o
mi abuelo, mi tío, estaban bien cuando no conocemos realmente cuál era el estado de salud, porque tampoco tenemos una cultura de la verificación de nuestra propia salud. Decimos, me siento bien, y no sabemos si realmente tenemos un problema cardiovascular, tenemos un problema renal, tenemos, oye, ¿es que no sabía que era diabético? No, bueno, a veces se le subía el azúcar, pero a veces de repente no. No podemos ponderar hasta dónde realmente sí tenemos que ser responsables del cuidado de nuestra salud. Esto es una llamada de atención para los mexicanos, porque somos uno de los pueblos que tenemos más cantidad de diabéticos y de enfermos con insuficiencia renal porque nunca cuidaron su diabetes. Y obviamente desde un sistema alimentario, algo tan sencillo como es cuidar la alimentación, que es y debe ser sagrada. Ah, no, comían lo que se les antojaba. Y entonces decías, ¿cómo? Y luego obviamente sin saber que eran hipertensos. Yo no sabía que era hipertenso. Entonces, si ya juntas esas dos cuestiones y aparte le haces contagio de un COVID-19, no, pues es una vulnerabilidad altísima. Yo Sí. dice, pero si estaba bien, entonces, caray, pues no estaba tan bien como usted suponía. ¿Sí me Oye, explico? ¿y qué pasa cuando es al revés? Cuando es el hombre el que aparentemente ha contagiado a la esposa y ella es la que muere. Mira, también se han dado estos casos en menor, digamos, número, volumen, pero aquí hay otro problema muy grande, hablando de la resiliencia femenina. El hombre no es resiliente. Y el hombre manifiesta en su relación de pareja, generalmente en México, una codependencia muy grande. El hombre necesita a la mujer y le cuesta mucho trabajo, más que trabajar la culpa, acá, que además que sí se tiene, tendríamos que trabajar la necesidad del impacto de vacío. Esto es, le hace falta a su compañera, sobre todo cuando ya tenemos hombres que han vivido una experiencia de pareja de muchos años. Entonces, es como si le quitaras a alguien el brazo, una pierna, o los dos brazos o las dos piernas, cuando le quitas a su mujer, no sabe qué hacer. Y esto es un problema en donde esa codependencia es vista como un asunto ya muy delicado. De repente tenemos situaciones en donde vemos que el esposo, perdón, estaba mal de salud por una condición, puede ser diabética, cardiovascular, de cáncer, y de repente la que muere es la mujer. Y él sigue con cáncer o sigue con sus quimios, sigue con la diabetes. Dice, pero el que se tenía que morir era yo. Es como si de repente cometiera el agravio de decir, pues no te avisé, pero yo también me iba a morir. Entonces, este juego de la muerte tan grotesco aparentemente, de si tuviéramos un ritmo, eh, una especie de geniatipo para decir, primero me muero yo y luego tú, como si pudiera ser fácil establecer esto, ¿no? Y resulta que nos saltan, ¿no? A veces hasta nos saltan los hijos, Sí. como si no hubiera un orden preestablecido que debiera de seguirse al pie de la letra, ¿no? Primero se van los abuelos, luego se tienen que ir los hijos y luego los hijos de los hijos. ¿Y qué pasa cuando se rompe este esquema? Entonces, ahí es la parte. Tiene que ver mucho también con esta estructura de codependencia en los sistemas relacionales. Sí, porque siempre pensamos eso, ¿no? Que siempre deben, o sea, por lógica, según nuestra lógica, los que se van son los más grandes y los más grandes, Claro, pero no es cierto y los accidentes también pasan, ¿no? Ahorita claro. estamos hablando de la pandemia, pero también hemos visto gente muy joven y que no tenía ningún otro problema de salud aparentemente y que ha Sí, muerto por un sí, descuido, por lo que sea. sí. Es que también esa es otra cosa. La pandemia se ha generalizado desde esta forma. Tan hecho es que pues, la Organización Mundial le pone un nombre a una epidemia generalizada, ¿no? Sí. Entonces, no la entendemos y creemos entonces que todas las personas que mueren o que fallecen en esta época tienen que morir de COVID-19. O sea, ya no hay cáncer, ya no hay insuficiencia renal, ya no hay otro tipo de condiciones mortuorias, cardiopatías. Entonces, todos
se van a morir de COVID-19. Entonces también hay un error ahí, decía, pues las enfermedades siguen su cauce natural. Seguimos teniendo muchos enfermos de cáncer, seguimos teniendo en los hospitales muchos enfermos que tienen que hacerse una hemodiálisis por una insuficiencia renal y que fueron invadidos por los enfermos de COVID porque tuvimos que hacer un espacio, ¿no? Sí. Pero yo que trabajo para un hospital como el Seguro Social, que es un hospital de alta especialidad, en donde tuvimos que hacer espacios y estamos a punto de convertirlo en hospital COVID, pero ¿y el resto qué? ¿Sí? Esto es un aspecto muy complicado en términos de lo que es la salud pública. Sí, y que además hay miedo, ¿eh? O sea, hay miedo de las personas de acercarse a los hospitales precisamente por el COVID y cuando en realidad tienen que atenderse a otras cosas, porque ya saben que Sí, padecen diabetes, porque ya saben que tienen hipertensión, que necesitan sus medicamentos y tienen miedo de sí. acercarse. Y ahora, ¿qué pasa también con, por ejemplo, ahorita que ya se acercan estas fiestas patrias? Que está la Ah, Secretaría de Salud pidiendo que no nos reunamos por lo de la pandemia. Sin exacto. embargo, la gente, hablando con ella en un sondeo, nos decía, no están ellos contentos con la decisión de la autoridad de suspender las celebraciones patrias, ¿no? Porque era un momento de gozo, se necesitan ahorita los momentos de gozo. Entonces, ¿qué va a pasar con aquellos que desobedezcan dentro de la sociedad? Hay quienes están esperando que sí salga Ah, gente, que van a tomar y que los accidentes van a pasar, ¿no? claro. Sí, estos ritos sociales y estas condiciones sociales han imperado desde hace mucho y creo que hay poca conciencia, ¿no? Por algo es, y no tiene que ver nada más con una política federal o una política estatal de salud pública, que nos ha costado mucho trabajo a México salir de las famosas curvas, ¿no? Y que otros países con una educación mayor en términos de la sociedad hayan sido más impositivos y más respetuosos para salir de esto, ¿no? Vemos países escandinavos, países europeos que ya están listos inclusive para un rebrote que pudiera surgir y nosotros estábamos cercanos a las sectores o a los momentos de octubre de la influenza. Yo no me voy nada más a las fiestas patrias dentro de 15 días o dentro de una semana, sino qué va a pasar cuando entre y se junten la pandemia de COVID con la temporada de influenza de invierno, que Con el empieza en dengue, octubre. ¿no? Que ya está aquí. El dengue no se ha ido, el dengue ha estado estacionario desde hace mucho, ¿no? Así es. Entonces, pero el asunto, el dengue no todas tienen una manifestación respiratoria, pero la influenza sí, y aparte los inicios de COVID y de influenza son muy similares. Entonces, ponemos en un aprieto a las autoridades de salud cuando, pues, viva México, ¿no? O sea, con mi matraca, o sea, sin saber usar ni siquiera un cubrebocas. Que eso como ha sido un tema, ¿eh? Lo del cubreboca. O sea, Vaya que sí. funciona, pero hay que utilizarlo correctamente. Y vemos Sí, mucha gente o sea, lo lleva por ser requisito, entonces se lo baja y de pronto sí, lo sube, y de pronto lo baja, y así está, ¿no? No prende el exacto. rostro y llenándolo todo de lo que Sí. puede tener. Si ni siquiera tenemos cuidado en hacer el lavado de manos correcto y en enseñar a los niños a hacer el lavado correcto frecuentemente y el uso del gel antibacterial, en fin, desde esas formas, ¿no? Esto es algo que tiene que incidir en la cultura higiénica de los mexicanos. El Claro. problema que yo veo en esto es que tenemos una memoria de corto plazo muy floja. Se nos olvidan las cosas. Y el problema es que esto no se nos puede olvidar porque entonces el rebrote que podamos tener va a ser muy fuerte, ¿no? Y hay ciertas críticas que se hacen desde muchas formas a que el manejo no es el adecuado, pero aunque fuera inadecuado, no está de más jamás hacer la parte del tener el cuidado higiénico necesario. Eso no tiene que ver con una pandemia actual, sino tiene que ver con las condiciones.
que hemos generado un sistema inmunológico muy fuerte, pues sí, en los jóvenes y en los adultos, pero no en los adultos mayores. No. Y al principio, las estadísticas mortuorias del COVID-19 en México planteaban que 7 de cada 10 personas que fallecían eran adultos mayores. Y Sí. entonces se nos olvidaba esta parte que las estadísticas nos marcaban. Ya ha ido bajando, afortunadamente, porque se han cuidado más a los adultos mayores. Y los pobres abuelitos ahí los tenemos encerrados en su casa y ni los nietos los pelan, ¿ya? Exactamente. Y ahí me lleva a la otra pregunta, Pablo. ¿Qué vamos a hacer ante eso? Porque eso está haciendo que nuestros adultos mayores se depriman terriblemente, ¿no? Porque por si ya antes había unos que no salían, por su condición de Claro. salud, por su condición económica, lo que sea. Pero ahorita el ambiente cambió. O sea, aunque no salgan y sigan sin salir, es diferente. ¿Qué va a pasar con ellos? Porque están deprimiéndose muchísimo. Y después si hay una pérdida por esta enfermedad todavía más, ¿no? Sí. Sí, de por sí teníamos abandonados a nuestros adultos mayores. Y esto implica también una situación de ajuste en la relación, ¿no? Entonces, porque los lloramos mucho, pero decir, ¿y qué hiciste cuando estaba en vida, no? Yo soy muy, pues ahora sí que parecido al diablo, si quieres, pero en este asunto de decir, más bien hay que disfrutarlos, enseñarles el uso. Aparte, subestimamos a un adulto mayor que si tuviera 90 años, bueno, es difícil que le enseñes a usar un teléfono inteligente, ¿no? O una computadora o algo distinto. Pero, ¿qué pasa cuando el adulto mayor es desde que tiene 60 años? Sí. Y entonces veo muchos, yo tenía y tengo pacientes de 80, 85 años que los veo obviamente por línea y que de repente no está la hija que la ayudara y de repente me está marcando. De repente, fulanito de tal, oiga, ¿ya sabe manejar? Pues sí, no, como no está mi hija, pues yo le piqué ahí y yo me puse los audífonos y yo, entonces sí sabe, pero subestimamos ese adulto mayor. Claro. Porque tú no puedes, tú no sabes, tú no debes, pero ¿quién impone el rigor de un criterio de imposición? Porque no puede. Mejor que te lo diga él o ella, ¿no? Si es que no puede, pero nunca digamos no puede antes de preguntar si quiere. De pronto decidimos por ello, ¿no? No sé en qué momento se pierde esa identidad del adulto mayor, que fue el papá fuerte, que trabajó, la madre independiente, que siguió adelante, y de pronto sucede que estamos totalmente dependientes y Exacto. totalmente incapaces de cuidarse a sí mismos o de sumarse a esta nueva tecnología, ¿no? Hay adultos mayores, grandes ya, y que saben perfectamente cómo dar sus opiniones y cómo utilizar las redes sociales, ¿eh? Exacto. Y esto impacta de una manera importante hasta cuando el propio adulto mayor se la cree. Sí, Se cree imposibilitado de lo que aquello que sus hijos adultos o la generación de los adultos le impone y le niega. Yo trabajo con centros gerontológicos del DIF, en donde es muy importante saber la capacidad que tienen, ¿no? Ahora que, por ejemplo, ya abrieron los templos con sana distancia y con todos los sí, protocolos, y de repente todavía le siguen negando a ese adulto mayor que para ellos era muy importante su ritual de fe. Entonces digo, ¿y por qué no lo dejas ir al templo que le queda unas cuantas cuadras? Pero es que es exponerlo. Y le digo, pero si lo expones cuando traes a más gente acá, para que digo, entonces seamos congruentes, ¿no? En esa parte. Y entonces hay que preguntarle, ¿qué es lo que te gusta, abuelo? ¿Qué es lo que quieres hacer? Y a eso te ayudo. Porque entonces somos incongruentes como sociedad en estos términos, ¿no? Y habría que ver si esto les sirve. Porque veo que de repente estas abuelas y estos abuelos, para ellos el ritual de fe es muy importante. ¿Por qué sí, quitárselos? sí, así es. Ahora, si estamos ya en una situación así, Pablo, yo te pregunto, ¿qué tanta resistencia se ha encontrado de la gente para para acudir con un especialista como eres tú
y buscar Ah, apoyo profesional, ¿no? De caer en cuenta que verdaderamente yo estoy sufriendo, estoy mal por mi pérdida y necesito a alguien afuera, a un especialista que me ayude mm, porque tengo un problema. mm. Mira, Tere, era muy común que de repente hubiera mucha resistencia, primero a reconocer que tenemos un problema. Ese es el primer aspecto, ¿no? Y obviamente, una vez que lo reconocemos, saber que podemos pedir ayuda y que tenemos el derecho de pedir la ayuda. Porque nos educan, a veces somos hijos de madres muy autosuficientes y que nos imponen de, mi niño, usted no pida ayuda, usted no pida perdón, usted puede resolver todo lo suyo. Y entonces nos creyeron o nos hicieron creer que éramos seres superdotados, como Juan Camané, que decimos en mi tierra, que todo lo podíamos, ¿no? Y cuando llega algo que te hace descubrir que no todo lo puedes, que hay cosas que te rebasan y que tienes derecho a tener errores y tienes derecho a sentirte rebasado por las circunstancias, pero tienes la obligación de asumir tu responsabilidad y saberte ayudar. No necesariamente en psicoterapia, ¿eh? Porque también los psicoterapeutas a veces nos sentimos envidiosos, que somos los únicos que vamos a curar esto. No, tampoco. Nosotros, por ejemplo, entrenamos a muchos sacerdotes para que en los decanatos, en las diócesis, puedan dar este acompañamiento de escucha terapéutica, que es muy útil. Tenemos el gran amigo que a veces sí sabe escuchar, que también sirve, porque no significa que solamente es como nos educaron a los médicos, ¿no? No te puedes, entiendo que no te puedes recetar tú, pero no nada más necesitas que te dé autorización el médico para vivir. Entonces, aquí hay una serie de cuestiones que tienen que enlazarse adecuadamente para que se dé oportunidad de decir, sí necesito ayuda y que la ayuda sea temporal, para que de alguna manera te digamos, mira, tú tienes estos recursos, tú tienes este terreno de realidad y con esos recursos que tú tienes, yo te voy a acompañar en un proceso breve, puedas salir adelante con tus recursos, con tu parte sana. Y entonces eso es la posibilidad que tiene la psicoterapia de poder ayudar a las personas a que se den cuenta de su propio problema y puedan salir adelante. Ahora, ¿qué pasa? Tú me estás hablando de periodos determinados y además breves. ¿Por qué? Sí, tienen que ser breves porque si no volvemos a caer en la situación de la codependencia del médico o de la codependencia del terapeuta. Entonces yo no puedo resolver mi miedo si no estoy en una presencia del terapeuta de manera constante. Y lo que hay ahorita es un miedo generalizado que se transforma en trastornos de ansiedad, Sí. que a veces puede ser complicado de resolver si no los identifico claramente. Tengo inclusive compañeros y compañeras, colegas, que les cuesta trabajo salir de su casa, ¿eh? Y de repente hay mucha gente que casi dicen, quédate en casa, pero eso no quiere decir no salgas de tu recámara o no salgas a pasear al perro, ¿no? Entonces, ten cuidado y salen como si de repente el virus fuera una especie de bicho que anda en el aire y listo, a ver si. Y claro, salimos con miedo, pero sin los cuidados preventivos adecuados, ¿no? Salimos con miedo, pero sin un adecuado cubrebocas, o uno muy bonito que tiene a Frida Kahlo, o tiene una muñequita, pero no sabemos si es un cubrebocas adecuado, ¿no? Y si lo estamos usando bien. Entonces, híjoles, esto es una cuestión de educación. Este es un proceso de reeducación de los mexicanos. Y yo lo siento es una gran oportunidad que todos estamos viviendo para poder acceder a este aprendizaje de manera amorosa con nuestros seres queridos y además poder darnos la oportunidad de compartirlo, ¿no? Con los cuidados adecuados, todo, pero quien no quiera aprender, pues va a sufrir las consecuencias, desgraciadamente, de esto. Claro. Fíjate que tú tocas esto muy importante y es que esta pandemia lo que nos ha hecho es
que nos ha obligado a tener el tiempo de enfrentarnos, de recapitular, de pensar qué estamos haciendo con nuestra vida, ¿no? Independientemente de lo que sufrimos por las posibles pérdidas de nuestros seres queridos, por la economía que se está cayendo. ¿Qué estamos haciendo? ¿De verdad lo que hacíamos nos hacía feliz? ¿Por qué de pronto tenemos tanto miedo, no? Sí, tienes razón. Yo también encuentro compañeros que de pronto ahorita que tenemos que regresar a las actividades, eso de salir como que no se les da muy bien. Entonces, Ujú. para terminar, Pablo, ¿tú qué nos dirías? ¿Qué nos recomendarías? Mira, yo creo que la actitud es la palabra mágica para entender cómo quiero aprovechar esta maravillosa oportunidad que me da esta pandemia, epidemia, COVID, como tú quieras llamarle, para aprender a vivir realmente en comunidad, para aprender a vivir en familia, porque obviamente esto ha sido también otro conflicto, el tener que estar en familia cuando no estábamos acostumbrados y todo el mundo huía de casa y a veces nada más se quedaba mamá o a veces nada más se quedaban algunos hijos y ahora estamos obligados a tener esa convivencia que no teníamos y entonces es una maravillosa oportunidad a rediseñar en nuestro sistema de facilitación, decíamos, diseñar la posibilidad de encontrar un nuevo vínculo y una nueva forma de vínculo. Siempre digo que las personas que han partido probablemente físicamente ya no estén con nosotros, pero el vínculo continúa. La tanatología nos plantea que tenemos la posibilidad de amar sin la presencia física del ser amado. Ese es el aprendizaje que la tanatología nos propone. No nos niega amar quien ya ha partido, simplemente cambiar las formas de relación para que esos vínculos puedan manifestarse a través del amor y no de una rigurosa permanencia en donde ya ni siquiera podemos amar y hablamos en pasado. No, yo puedo hablar en presente, que sigo amando a mi padre cuando ya no lo tengo físicamente, que puedo amar a mi madre, aunque ya no la tengo, que puedo amar a mi hermano, aunque ya no lo tenga, pero obviamente que me duele, claro que me duele, pero no se fue para hacerme daño, se fue porque ya se cumplió su ciclo y tengo que ser respetuoso con ese cierre de ciclos, cuando y no temeroso ante el día que a mí me toque. Parece que es algo muy natural, pero nadie nos ha enseñado a morir. Entonces hay que empezar a ver la muerte como una oportunidad amorosa de liberar al ser humano de su codependencia terrena, de su necesidad corpórea. Entonces esto, que lo tienen ya otras culturas, sobre todo orientales, nos hace ver la muerte de una manera mucho más amorosa, mucho más libre y empezar a agradecer a lo que estamos viviendo, agradecer a la vida por la oportunidad que nos da de vivir y entender qué significado le vamos a dar. Le agradezco muchísimo estas palabras, Pablo, y bueno, pues esperemos tenerlo pronto aquí directamente en los estudios para poder platicar de otros temas, porque sin lugar a dudas, ahorita más que nunca, yo creo que nos necesitamos todos unidos, Exacto. ¿no? Y todos de todos. Pues muchísimas Con gracias, muchísimo gusto. Pablo García, que es Gracias, psicoterapeuta Tere. y tanatólogo. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias. Saludos a todo tu público. Gracias.